Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Despertar Podcast. Yo soy Carla García y el día de hoy hablaremos del poder de la meditación. La meditación, en tiempos antiguos, donde se comenzó, entre comillas, a estipular de forma científica la meditación, le llamaban Dhyan. Todavía en la actualidad, algunos maestros budistas, jainistas y diferentes corrientes de meditación le llaman Dhyan o Dhyana. Dhyana o Dhyan viene del sánscrito di, que significa receptáculo, y yan significa moverse o ir. La meditación es el encuentro con nosotros mismos más allá de las ilusiones, de los sentidos, de las emociones y del intelecto. La meditación nos muestra lo oculto bajo estos conceptos que mencioné anteriormente. La meditación es la ciencia de conocerse a sí mismos y nos ayuda a ver las circunstancias adversas como una plataforma hacia la evolución. La meditación es el arte de vivir en el presente y su objetivo es alcanzar el samadhi. Samadhi significa estado de felicidad suprema y eterna, es decir, la unión con la fuente, con Dios o con la totalidad, como tú lo conozcas. Hoy quiero compartirte también algunos de los beneficios a diferentes niveles que nos regala benevolentemente la meditación, y algunos de estos beneficios psicológicos son la paz mental, la claridad mental, tener mayor capacidad de discernimiento, fuerza de voluntad, mayor capacidad de contemplación y concentración. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque hay obviamente diferentes tipos de meditación que por supuesto que quiero enseñarles y adentrarles a cada una de estas meditaciones, pero vamos poco a poco, vamos de menor a mayor, de meditaciones más fáciles a meditaciones más complicadas y con mucha más estructura para que no te sea pesado o difícil. Una de las propiedades que tiene la meditación, y yo recomiendo muchísimo, es que ayuda mucho a personas o niños que tienen el problema de TDA, que ahorita es algo que yo veo en muchísimos lados. Entonces, más adelantito en este mismo episodio les voy a hacer algunas recomendaciones de diferentes técnicas de meditación que ayudan mucho a estas situaciones, ¿no? Para que las personas vivan más plenas, más felices y mejor integradas a la sociedad y a sí mismos. Bueno, retomando los beneficios psicológicos de la meditación, también nos ayuda a aliviar la depresión, a aliviar el insomnio y el cansancio, nos ayuda a erradicar de forma pues muy notable trastornos psicológicos como las fobias principalmente, nos ayuda a mejorar el poder de la imaginación y a reemplazar pensamientos negativos con pensamientos positivos. Los beneficios físicos de la meditación es que principalmente nos ayuda a mejorar las funciones del cuerpo en forma global. Nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, nos ayuda a mejorar la eficiencia del sistema digestivo, influye también directamente en el sistema endocrino, nos ayuda a purificar la sangre, ayuda a aliviar dolores corporales, y aquí nuevamente hago un paréntesis. Una de las cosas que he aprendido al asumir mi práctica de meditación como un tema de suma importancia, he entendido, no nada más por diferentes corrientes o filosofías de meditación, que el dolor no tiene una masa. Es decir, que realmente en pocas palabras no existe el dolor físico. Todo proviene de nuestra imaginación, de la mente fuera de control, de la mala organización y procesamiento de nuestras emociones. Y entonces no nada más lo he visto con estos temas que les digo de meditación, sino también en diferentes ceremonias con plantas sagradas. He llegado a la misma conclusión y las medicinas me han mostrado también este punto, que no existe tal cual el dolor o la enfermedad. Por ejemplo, en ceremonias de ayahuasca y otras plantas he llegado a la misma conclusión y a la misma visión de que no voy a las ceremonias a sanar, más bien voy o vamos a las ceremonias a recordar que nunca hemos estado enfermos.
Y aquí quiero mencionar algo que es muy importante. ¿Por qué creemos que las plantas van a sanarnos si realmente las plantas sagradas o medicinas ancestrales no entienden de estos conceptos humanos? Es decir, para estas plantas no existe el dolor, no existe el cáncer, no existen estas distorsiones, que así es como yo le llamo, del cuerpo físico. Las plantas, su única conciencia cuando tú haces uso de ellas es mostrarte una visión de su dimensión o su forma de existir. Es decir, cuando tú tomas una planta sagrada, tú entras a la dimensión de la planta y comienzas a sentir y a percibir como si tú fueras una planta, es decir, habita en ti la posesión del espíritu de ese elemental, que es una energía muy vasta, porque una energía elemental mmm, no se aísla a una sola planta, sino es el campo energético total de la creación de la naturaleza, ¿ok? Como elemental. Entonces es una energía muy grande y es por eso que lo sentimos muy intenso. Cuando estamos bajo estos efectos de estas medicinas, la energía de las plantas, a su forma de conciencia, nos recuerda o nos enseña su visión a través del cuerpo físico, que es decir, estamos hechos para la constante evolución. Eso significa que no estamos hechos para destruirnos ni para enfermarnos. Para las plantas ni siquiera existe esta definición de lo que es el dolor o la enfermedad. Es por eso que cuando hacemos uso de ellas, simplemente recordamos que nunca estuvimos enfermos. Podemos llegar a este punto con las medicinas, pero yo siempre recomiendo desde mi experiencia que primero hagamos uso de la meditación y del control de la mente y de la autorregulación, para entonces llegar a estos estados elevados de conciencia de una forma más consciente. Esto no significa que las plantas no nos hagan conscientes, por supuesto que nos hacen conscientes de esta verdad, pero al vivirlo desde la meditación es como un despliegue de la verdad y la claridad de lo que somos, que va gradualmente poco a poco y no nos cae de sopetón como esta verdad que de repente es como entramos en crisis porque es demasiada la expansión de conciencia que tuvimos y después al regresar o salir de estos viajes no podemos o no logramos integrar tan fácilmente como todo este entendimiento, y a veces esto puede salir como más perjudicial que lo que nos beneficia, y luego necesitan tomar como procesos de terapias y otro tipo de alternativas para poder integrar esto en nuestra psique. Entonces yo siempre recomiendo, comienza con la meditación, pero no solo como una técnica, que esto ya lo he dicho también en episodios anteriores, sino como realmente una práctica que te exige compromiso, que te exige disciplina, porque es una disciplina para que finalmente esto se convierta en una forma de vida, así como el yoga. El yoga no nada más debe quedarse como en una práctica, como en una actividad que tomas, sino volverse una realidad de una forma de vida. Entonces, yo recomiendo que antes de elegir cualquier práctica de meditación, primero pienses en aquellas cosas que necesitas resolver en ti para entonces poder hacer una elección correcta de esa práctica y que 100% te sea benéfica y no sientas que estás perdiendo tu tiempo, que te estás distrayendo, porque inicialmente ya existe una intención al vivir esa práctica. Bueno, volviendo a esto, otro de los beneficios físicos que tiene la meditación es el aumento de la energía, de la estamina, que es la energía física, y también de la energía biológica o vital, ¿no? Que nos da como este rush, esta felicidad en la vida, pero que se puede sentir a nivel físico, que puedes sentir cómo se te enchina la piel y es como si estuvieras como enamorado. Y pues bueno, obviamente todo el desarrollo de las glándulas que producen la oxitocina, las endorfinas, la melatonina y todas estas hormonas que regulan nuestro cuerpo físico y que por supuesto también tienen una conexión emocional y mental, ¿no? Algunos de los beneficios emocionales de la meditación es establecer el control sobre las emociones, valga la redundancia, aprender a gestionarlas, aprender a observarlas, a digerirlas y a procesarlas correctamente. También ayuda a promover la felicidad, por supuesto, reduce nuestra impulsibilidad y el comportamiento violento.
nos ayuda a transformar radicalmente la actitud y el temperamento, que muchas veces pensamos que somos nuestra actitud o pensamos que somos nuestro temperamento, pero son situaciones aisladas y totalmente distintas. La meditación te ayuda a entender que el alma y el cuerpo son entidades diferentes, te ayuda a entender que las emociones y el pensamiento son entidades diferentes y ninguna tiene, por así decirlo, como un papel estelar, ¿no? Sino que es un compendio en donde todos estos cuerpos o todas estas entidades van a un propósito mayor, ¿no? A un propósito común. Los beneficios emocionales, como ya les decía, entonces es el tema de la felicidad, controlar los impulsos, controlar nuestro temperamento y saber procesar de forma correcta las emociones. Los beneficios espirituales, que esto me encanta y es como, yay, lo que más me gusta, que es la expansión de la conciencia, por supuesto, la experimentación del ser, más allá de todo lo que mencionaba al principio, el intelecto, el pensamiento, las creencias, la cultura, la sociedad, lo que aprendiste en tu familia, lo que se guardó en tu inconsciente, los impulsos y los placeres que recibimos del exterior. Entonces te separas de esto y experimentas tu verdadero ser. Que cuando llegamos a este despertar de conciencia, por así decirlo, entre comillas, sientes que ya eres, que ya estás, que eres vasto, que eres suficiente y que eres infinito. Y esto, pues por supuesto que nos ayuda a desprendernos del ego. No, aquí ya no existe el control del ego sobre nosotros, sino sabemos cómo apaciguarlo a través del ser. Otro de los beneficios espirituales es la purificación del campo áurico, del campo electromagnético, es el desarrollo del poder de la intuición, por supuesto, y el afinar nuestros dones psíquicos o sentidos, porque realmente yo los considero y muchos maestros los consideran como sentidos inexplorados o que no le hacemos tanto caso. Y también por último nos ayuda a darnos cuenta de la verdad. Nuevamente, como le decía al principio del episodio, la meditación nos ayuda a develar ese velo, a quitar como todos esas capas, esos anteojos que no nos dejan ver con verdad. Y aquí puedo dar un ejemplo muy simple que es la percepción que tenemos hacia las personas. Alguien puede decirte, ay, qué guapo o qué guapa te ves, pero según tu percepción, bajo todos estos impulsos y estos condicionamientos, hay de dos sopas. Puedes sentir que te están halagando realmente y lo agradeces, o puedes sentir como seguramente lo está diciendo porque no le gustaban mis zapatos. Y entonces nos empezamos a hacer como unas historias mentales que a veces es más el rollo que nos inventamos que lo que realmente está pasando. Bueno, pues uno de los beneficios espirituales de la meditación es ayudar a darnos cuenta de la verdad. También les quiero dar algunos tips de meditación, esto como para hacerlo de forma introductoria a este tema. Hay mucho que ver sobre la meditación, pero esto es como lo principal que tenemos que saber sobre el poder de la meditación. Bueno, yo recomiendo que te comprometas con tu práctica. Ya te dije, número 1, piensa en aquello que necesitas. Por ejemplo, yo necesito reducir el estrés o la ansiedad, o a lo mejor yo soy una persona que somatiza mucho y entonces me enfermo cancelado de diferentes cosas, siento diferentes distorsiones en el cuerpo, que si en las rodillas, que si en los tobillos, o soy una persona que está muy metida en la mente y hay veces en las que actúo desde mi imaginación de cosas que no están pasando y hago problemas, no lo sé. Puedes buscar la paz, la flexibilidad, el conectar con tu ser. Es un vasto mundo de posibilidades de la meditación, pero es bien importante saber a dónde queremos llegar para saber qué meditación elegir. Una vez que eliges esta práctica, es muy importante, como lo decía, tener ese compromiso. Primero va a comenzar como una práctica, pero después se va a convertir en un hábito, después ese hábito se va a convertir en tu estado natural. Es decir, ya lo vas a hacer de forma involuntaria, ya vas a hacer la meditación. También es importante que una vez que tomaste como toda esta responsabilidad y elegiste esta meditación que llena tus necesidades, que encuentres un espacio que se sienta cómodo, que se sienta limpio, que se sienta puro, que se sienta como muy espiritual, para que hagas tus prácticas y que siempre medites en el mismo lugar. Meditar siempre en el mismo lugar hace que el espacio se vuelva meditativo.
Es decir, la energía electromagnética y las ondas y la frecuencia y vibración que se emite desde ese espacio va a ser desde este mayor nivel de conciencia o de espiritualidad y pues obviamente con una vibra más alta. Entonces va a ser mucho más fácil que si un día tú estás cansado o te peleaste o tuviste pues a lo mejor un mal día, sea más fácil conectarte a esta meditación profunda. Yo recomiendo que puedas poner a lo mejor imágenes de Buda o velitas o figuritas de personas meditando o haciendo yoga, que pongas a lo mejor algún cojín muy simple. No te recomiendo tampoco que satures el lugar, de hecho, mientras más simple y más austero es mejor, porque el propósito también de la meditación es pasar de lo burdo a lo sutil, es decir, alejarnos lo más que podamos de la materia, del exterior, de nuestro cuerpo físico y así poco a poco hasta llegar a la expansión del ser, que es el estado pues más elevado de mayor sutileza, ¿ok? Es decir, pura energía. Entonces no satures, pero al principio si vas a empezar a hacer estas prácticas, sí invítate a través de un lugar que huela rico, un incienso que te guste, como para volver ese espacio meditativo y cómodo para ti, ¿no? Que te den ganas de meditar. Una vez que elijas esto, es importante que te des cuenta del tiempo estipulado científicamente en el cual debes de realizar repetidamente la meditación para que esto tenga un efecto deseado. Es decir, todas las meditaciones tienen procesos o grillas, que es decir, como procesos de repetición, y esto involucra como patrones de repetición, también involucra tiempo específico para llegar al propósito que estás buscando. Es muy importante que conozcas, por ejemplo, te voy a decir, si tú meditas durante 3 minutos, que es como el básico, es mejor que medites 3 minutos diario a que medites un día 30 minutos y luego después 3 días no, y luego otro día 5 minutos y otro día 40. Es muy importante que crees un patrón. Aquí trabajamos la energía masculina que viene con el discernimiento de saber qué es lo que sí me llena y qué es lo que no me llena. Y no lo veas como cuando vas al médico ya cuando te estás enfermando de no sé qué cosas y ya se te salió de control, sino buscar un proceso periódico de autoanálisis y autoobservación para saber que todo está bien. Es similar con la meditación, entonces es muy importante que estipules el tiempo y también que estipules eh, el momento adecuado para llevar a cabo tu meditación. Se recomienda que medites en las mañanas, porque pues no hay tanto ruido, no está sonando el teléfono con notificaciones o todavía estás como te levantas y a lo mejor estás un poquito más tranquilo, más pacífico y entonces puedes utilizar el impulso de esta paz para llegar más profundo en tu meditación. Y pues bueno, además si meditas desde temprano tienes muchísima más claridad, hay procesos químicos cerebrales, como te decía, que pues te hace estar de mejor humor, que mejora tu temperamento, tu capacidad de concentración, de resiliencia, de tomar decisiones importantes, etcétera. Es el mejor momento antes del amanecer o cuando te levantes, pero el ideal que yo recomiendo es un momento en el que realmente puedas tomarte el compromiso realista de realizar de forma regular esa práctica. Es decir, tú me dices que sabes que Carla en la mañana yo no puedo porque me levanto súper temprano y ya no alcanzo a hacer nada, que entre correr con mi hijo y llevar y traer o no sé, los pendientes que tengas que hacer o que entras muy temprano y sales muy tarde. No, la meditación no se trata de forzar, sí por supuesto se trata de disciplina, de orden y de compromiso, más es muy diferente el forzar y, y el obligar, porque si lo haces desde ese lugar, naturalmente vas a repeler. Entonces vas a odiar la meditación y no te va a gustar. Entonces es mejor hacerlo como poco a poco y suavemente irte invitando o ir teniendo persuasión sobre ti. Es como si, no sé, por ejemplo, los perritos que tú quieres que vayan a algún lugar y si el perrito parece chiva descarriada y no te hace caso, a lo mejor le vas poniendo como croquetas, un caminito de croquetas hasta que llegue al lugar, por ejemplo, donde tú quieres que haga el baño. Y así poco a poco vas educando desde un lugar que se siente más suave y más ligero y no como tensión ni como obligación, ¿no? Porque entonces vas a repeler la práctica y eso para nada es la finalidad, sino todo lo contrario, es que sea
amoroso, que poco a poco sientas esa invitación, ese gusto y ese placer hasta que eso de forma natural se instale en tu rutina y en tu estado natural. Otro de los tips que yo les doy para meditar es que al inicio de cada sesión, antes de comenzar tu meditación, recuerdes la inspiración u el objetivo que te trae a meditar. Que nuevamente lo que les decía al principio, encuentra un propósito. Pues yo quiero soltar este duelo, yo quiero aprender a gestionar mejor mis emociones, quiero tener más claridad para tomar a lo mejor una mejor decisión en tu vida. Hay muchos propósitos, entonces antes de meditar recuérdatelo, que es como decirte, acuérdate que si hacemos esto, esta va a ser nuestra recompensa. Y entonces eso vas a encontrar un placer natural por querer terminar tu práctica y por querer hacerlo el tiempo determinado que te va a llevar a ese propósito. Otro tip es meditar en silencio. Recuerda que pasamos de lo burdo a lo sutil. Entonces, desde el yoga y otras prácticas es muy importante que hagamos uso del silencio. No pongas música, no pongas nada. Claro que se puede utilizar, pero al final de cuentas es como una muletilla que vas a tener que soltar en algún punto. Entonces es mejor que no te crees como dependencias de ningún tipo de muletilla para meditar. Incluso aquí puedo agregar que a lo mejor tú dices, es que para mí yo uso un cristal florita porque me ayuda a la intuición y a concentrarme, o amatista o whatever. Y a lo mejor al principio sí pudieras utilizarlo para adentrarte de forma suave y armónica y bonita a la meditación, pero realmente si no lo necesitas no lo uses porque es nada más crearte más dependencias. También si dices, es que yo no medito si no tengo mi incienso de sándalo, ya te estás creando un condicionamiento y una dependencia que justamente la meditación quiere quitar todo eso. Como te decía al principio otra vez, la meditación es el autoconocimiento de uno mismo utilizándonos como instrumento a nosotros mismos. Es decir, no utilices nada más que tu respiración, tu atención y tu visualización, y que aún así estos elementos poco a poco los vamos a ir soltando para pasar a la expansión del ser y simplemente estar en ese estado sutil de energía. Entonces, es importante meditar en silencio y ir soltando también el cuerpo físico. Ya ves que te decía anteriormente que es importante pasar de lo burdo a lo sutil y darnos cuenta de que el alma y el cuerpo son entidades diferentes. Entonces tenemos que ir como calmando, apaciguando primero al cuerpo y a la mente para poder ir adentrándonos más profundo y energías más sutiles. Hay una meditación que se llama Kayotsark, que es para relajar el cuerpo. Nuevamente, ir de lo burdo a lo sutil. Entonces, Kayotsark te ayuda a reducir la inercia física, que con esto me refiero a que cuando empiezas, ya sabes, luego a meditar y sientes que ya te está doliendo la espalda, que te está picando, que te empieza a dar sueño, extrañamente ya dormiste súper bien, te levantas y te empezó a dar sueño. Y entonces todas estas cosas son como una forma de nuestra mente y nuestro cuerpo físico acostumbrado a los estímulos, a ir y venir, el estrés de la vida y al estar sobrepensando las cosas, entonces como que reniega como si fuera un niño y es su forma de rebelarse para no meditar y no estar en paz, ni en quietud, ni en silencio, aunque sepamos que es algo que necesitamos imprescindiblemente en nuestra vida y en nuestro día a día para vivir de una forma mejor. Otro de los propósitos de Kayotsark es desarrollar la aptitud de soportar el dolor y el placer con ecuanimidad, que es también, pues, retomando un poquito de esto que te decía, ¿no? Es que ya tengo hambre, es que ya me quiero dormir, es que se me antoja no sé qué, es que quiero mejor agarrar el teléfono y ver las notificaciones y meterme a redes sociales, o ya me empezó a dormirse la pierna. Todas esas cosas son rebeldías de nosotros porque no estamos acostumbrados a meditar. Pero como te lo repetía también hace ratito, el, el dolor físico no tiene masa, es decir, no existe, es una ilusión y hay que pues quitar este velo, ¿no? Kayotsark, yo te recomiendo, no quería meterme la verdad en técnicas tal cual, sino quería hablar más en general, pero pues bueno, si ya te estoy dando introducción, yo creo que es importante que tengas muy presente esta técnica para que puedas comenzar de una forma más asertiva y no batalles tanto.
Bueno, lo que vas a hacer es utilizar tu respiración y el hacer consciente tu cuerpo. Por ejemplo, vamos a empezar a ir relajando y haciendo consciente, invitando, persuadiendo a nuestro cuerpo físico, utilizando también la respiración, para que se vaya relajando. Es decir, vamos invitándole poco a poco, vamos dándole ese dulcito que sienta rico, que sienta que le va gustando, para que entonces no exista resistencia y te puedas abrir más fácilmente a tu meditación. Bueno, en Kayotzar vamos a ir de la parte inferior de nuestros pies, desde los deditos gordos de nuestros pies hasta la coronilla. Se puede hacer todavía con cuerpos sutiles, más allá, es decir, tus campos energéticos, el campo áurico, etcétera, pero eso ya es algo que vamos a ver más adelante. Y entonces vas a cerrar los ojos, vas a ponerte en una posición cómoda, que yo recomiendo la posición de loto. Si sientes que te duele la espalda baja o la espalda alta, puedes ponerte a lo mejor un cojín de meditación, que son como estos bloques, o un cojín que tú tengas en tu casa que no sea muy alto. Es decir, que solo te sirva, no para estar cómodo de las pompis, sino para mantener erguida y derechita tu columna. Es importante que esté derechita la columna desde la raíz hasta la coronilla, y también tu cuello y tu cabeza, tu nuca estén derechitos. No estás viendo hacia abajo ni recargado con el cuello hacia atrás en la espalda ni nada, simplemente derechito sin hacer tensión. ¿Ok? No tiene nada que ver el que estés derechito, erguido, con la tensión. Solo vas a estar derecho y vas a soltar los hombros, vas a relajar los brazos, vas a dejarlos caer en una posición suave sobre tus piernas, donde sientas que no estás creando ningún tipo de tensión, flojito y cooperando. Una vez que estemos en esta postura con los ojos cerrados y respirando tranquilamente, vamos a tratar de regular nuestra respiración y encontrar un ritmo. No vas a respirar ni muy fuerte, ni muy lento, ni muy rápido, ni muy profundo, ni muy por encimita. Tienes que encontrar una respiración que se sienta natural y que se sienta segura, como para que te despreocupes de la respiración. Después de eso vamos a llevar la atención a los deditos gordos de nuestros pies. Primero de uno, del derecho puedes comenzar, y vamos a apretar el dedito, y mientras apretamos el dedito vamos a inhalar profundo por la nariz. Ya cuando llegues al nivel máximo de aire que puedas soportar, vamos a exhalar por la boca y al mismo tiempo vamos a soltar la tensión. Relajamos el pie. Esto lo vamos a hacer de 3 a 4 veces por cada músculo de nuestro cuerpo. Lo hacemos 3-4 veces con el dedo de los pies, luego con el tobillo, la pantorrilla, la rodilla, luego pasamos a la pierna izquierda, empezando por el dedo gordito del pie, por tobillos, pantorrillas, rodillas, piernas, glúteos, y luego lo hacemos con las dos extremidades al mismo tiempo y vamos subiendo. Luego vamos al chakra raíz, ¿no? Vamos al plexo solar, vamos al chakra sacro y a todos estos órganos que se encuentran aquí, órganos reproductivos, el útero en caso de las mujeres, bajo vientre, y vamos apretando y vamos soltando de 3 a 4 veces con esta respiración hasta llegar a la coronilla. Cuando lleguemos a la coronilla, en este punto nuestro cuerpo ya está relajado y a gusto, entonces ya nos podemos deslindar, como les decía, del cuerpo, viéndolo como una entidad. Es como cuando quieres ir a una fiesta y duermes al niño para que no te moleste. O sea, de cuenta vas a hacer eso con tu cuerpo físico, porque el cuerpo físico, cuando no está educado, se vuelve como un niño. Se pone necio, le da sueño, le da hambre, le da comezón, reniega. Entonces hay que ocuparnos principalmente del cuerpo, relajarlo, dejarlo tranquilito, y entonces ya pasamos a lo sutil. Yo recomiendo como segunda etapa de meditación, que ya voy a decir otra técnica, pero no voy a profundizar tanto, ya luego haré un episodio propio. Y esa segunda etapa de la meditación o técnica es la técnica de los mantras. Los mantras, perdón, así como Kayotzar, que es pasar de lo burdo a lo sutil, con los mantras es lo mismo, pero pasar del sonido al silencio. Hay 3 etapas del mantra, que la primera etapa es decir los mantras con sonido, es decir, en voz fuerte, después decirlo en una voz baja o media y después hacerlo en silencio. Los mantras no son palabras que tienes que repetir o que tengan un significado tal cual verbal. Realmente los mantras
son vibraciones y ondas que tienen una resonancia en nuestro cerebro. Es un proceso más energético que de sonido. Y pues el ideal del mantra es que lo repitas siendo la vibración y la onda sin emitir ningún sonido. Entonces, bueno, y de aquí ya se pueden pasar a otros tipos de meditación, como el Prek Shadian, que es la visualización de luces y colores en todos nuestros campos energéticos, desde el chakra inferior hasta el chakra superior y chakras externos, pero nuevamente eso es ya algo que vamos a ver más adelante. Otro de los tips que hoy tengo para darte en temas de comenzar a meditar es, bueno, la respiración que ya te dije de Katyosark a la par con esta tensión y relajación del cuerpo, es la respiración diafragmática. ¿Por qué es importante esta respiración? Bueno, la respiración diafragmática consiste en llevar el aire al abdomen para estimular el nervio vago y este nervio ayuda a mejorar la capacidad de adaptación o de relación que tenemos con el exterior desde nuestro sistema nervioso. Entonces aquí, haciendo paréntesis, hace un juego, una aparición importante nuestro sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Cuando hacemos estas respiraciones diafragmáticas, regulamos estos sistemas y hace que no estemos tanto en el sistema nervioso parasimpático, que es como cuando tienes sueño y empiezas a bostezar y como que te quieres dormir y ya no sabes en qué vas de la meditación o de repente meditas y te vas porque te quedaste dormido o ya no supiste. Bueno, sobreestimulamos este sistema. O de lo contrario, cuando estamos en el sistema nervioso simpático, pues no te puedes concentrar, estás ansioso porque es un estado de alerta natural que tiene como herramienta nuestro cuerpo y nuestros sistemas. Entonces es importante regular estos sistemas como para que al hacer esta respiración diafragmática le digamos a estos sistemas, oigan, hoy nos vamos a relajar y vamos a templarnos, como a acoplarnos a este silencio, que se sienta a gusto, esta relajación del cuerpo que se sienta a gusto. Y entonces es como meterte al agua, no de golpe, al agua fría no de golpe o al agua caliente no de golpe, sino como este ejemplo que dicen de un sapo, ¿no? Que es diferente, si metes a un sapo al agua, pues va a saltar, ¿no? Ya sea caliente o fría. Pero es diferente cuando metes al sapo en agua templada y poco a poco va subiendo la temperatura, no se da cuenta de los cambios. Es lo mismo con la respiración diafragmática, entonces es respirar profundo y exhalar profundo. Las veces que sea necesaria, yo recomiendo a lo mejor entre 3 o 4 minutos si es que tus sistemas andan como cabras locas, para que vayas regulándote poco a poco. Y pues bueno, estas son como mis recomendaciones básicas que todos deben de hacer. Y ahora quiero hablarles, por último, para cerrar este episodio, de el tiempo estipulado para encontrar el propósito final de cada práctica o de la práctica que tú hayas elegido de meditación. Y bueno, vamos a comenzar con 3 minutos. Acuérdate que siempre deben ser mínimo 3 minutos. Es mejor hacerlo 3 minutos diario, hacerlo un día sí y un día no, 40 o una hora de vez en cuando, sino la constancia es muy importante porque es como ir educando a estos niños que tenemos en nuestro propio ser y ir regulándolos, ¿no? Es diferente si llevas a un niño de vez en cuando a una clase de natación, pues tal vez cuando llegue ya se le olvidaron cosas de lo que había visto. Es mejor la constancia, aunque sea poco tiempo, y así poco a poco vas a poder ir encontrándole el gusto y el placer y tus niños se van a sentir también emocionados y en lugar de llevarlos arrastrando a su clase o a su academia, los vas a llevar con mucho gusto porque ya quieren ir a disfrutar, ¿no? Eso tenemos que hacer con nosotros mismos. Bueno, a los 3 minutos de meditación se afecta la circulación de nuestra sangre, es decir, pues se regula el flujo sanguíneo, no estás bombeando súper fuerte, pero tampoco súper lento, sino se regula y también cambia el campo electromagnético de nuestro cuerpo, es decir, si andabas en una vibración, por llamarlo de una forma muy simple, negativa, comienzas a relajarte, a despejarte y a soltar como todos esos impulsos y comienzas a cambiar tu frecuencia a una vibración de mayor frecuencia. Cuando meditamos durante 11 minutos, cambia el sistema glandular y nervioso, que es lo que te decía del sistema
nervioso, simpático, parasimpático y el sistema nervioso central. Entonces, en este punto, a partir de 11 minutos, bien hechos, ¿ok? No estés viendo como con un ojo así de que a ver si ya pasan los 11 minutos para ver si ya te hizo efecto. Esto es como una estimación del tiempo, pero como te decía, es mejor meditar 3 minutos, pero bien meditados, con concentración, con compromiso, con enfoque, con determinación y con fuerza de voluntad, a meditar 1 hora, pero te estuviste distrayendo muchas veces y entonces en meditación eso no funciona. Si te desconectas es mejor que sueltes la práctica y continúes otro día y lo vayas llevando gradual, poco a poco. Tú no pones la pauta, tú no vas a obligar a tu cuerpo, tú le vas a hacer la invitación y lo vas a llevar hasta donde cede y se permita fluir. En el momento en el que se tense o ya no estés como conectando, es mejor soltar y retomar otro día para que no te hartes y luego no repeles. Bueno, a los 22 minutos de meditación se balancean y se coordinan nuestras tres mentes, es decir, estos cuerpos que son entidades diferentes comienzan como a percibirse como seres individuales. Esto es pues claramente como este discernimiento y esta claridad en las emociones, por qué estoy sintiendo esto, que a lo mejor ni siquiera te lo habías cuestionado, el por qué sentías lo que sentías o repelías o amabas lo que amabas, no nos cuestionábamos eso, simplemente te dejaba sentir. Bueno, aquí comienza a tener un poquito más de claridad y de mayor apertura a la reflexión y a la autoobservación. Después de esto, meditar 31 minutos afecta a todas nuestras células y todos los ritmos del cuerpo y todas las capas de proyección de la mente. Que esto también ya te lo había explicado en uno de los beneficios, que es ya no me siento como, ya no me tomo las cosas tan personal ni tan, pues no sé, como desde un mal lugar, ¿no? Sino ya ves las cosas desde un lugar más objetivo, ya no te sientes víctima de las circunstancias, sino observas desde un lugar del razonamiento y la conciencia despierta, donde te das cuenta que, bueno, no es que Dios me castigara, sino es que yo no me había dado cuenta que tenía que hacer estos puntos que no podía ver, pero ahora que lo veo con claridad, me ocupo y entonces me salgo de victimismos, de emocionalidades, de impulsos y estoy actuando desde un lugar más objetivo y más racional a la forma, al momento de elegir, al momento de decidir y al momento de actuar. A los 62 minutos de meditación cambia la materia gris del cerebro y se integra el subconsciente, es decir, el consciente y el inconsciente, la mente y la sombra y las proyecciones del exterior. Aquí ya no ves las cosas desde un lugar, por así llamarlo, desde tus patrones o desde lo que de niño se te guardó en el CPU del inconsciente, sino ya puedes tener un poquito más de claridad y decir por qué actúo de esta forma y después dices, claro, mi mamá incluso se para de esta forma, actúa de esta forma y entonces yo inconscientemente estoy repitiendo ese patrón que se grabó en mi niñez, pero que no me he puesto a cuestionar ni a reflexionar si eso realmente soy yo. Y entonces aquí en esta apertura, en esta disolución de los velos, puedes hacer consciente lo inconsciente y poder decidir cambiarlo o modificarlo. Y esto también, no nada más para patrones, también para hábitos, ¿no? A ver, ¿por qué tomo tanto café o por qué me muerdo tanto las uñas? O por qué evito tales circunstancias o por qué evito a la gente o por qué según yo decido enjuiciar este tema o esta persona o estos conceptos desde un mal lugar, desde un lugar positivo. Entonces comienzas a recuestionarte tu existencia. Y aquí tienes la posibilidad de irte modificando para ser más tú, para ser más libre, quitarte lo que no se siente bien, darte cuenta de lo que sí se siente bien para ti y entonces tener más autocontrol y autorregulación. Cuando tú meditas 2 horas y media, aquí se dice que se crean nuevos patrones en la mente consciente y mente subconsciente y de la mente universal circundante, es decir, pasamos de ser un humano a la experiencia del ser. Pasamos de ser un objeto a ser la totalidad. Esto se siente como si volvieras a renacer. Cuando tú llegas a este punto, ves sin juicio, sin dolor, sin morbo, sin la búsqueda del placer, de cualquier tipo. Estás en un estado de total paz y calma
que te sientes completo, que sientes que estás listo, que estás lleno, sientes que no hay un lugar al que llegar, no hay una guerra que ganar, no hay nada que demostrar, simplemente ser. Y pues bueno, voy a dejar hasta aquí este episodio, espero que les haya funcionado. Tengo de verdad muchísimos archivos con mucha información que he ido como bajando, obviamente, porque ya les había comentado en un episodio pasado que soy más de energía sutil. La mayoría de mis talleres son totalmente sensoriales, o sea, a través de la experiencia y no tanto como tan técnicos, pero me he propuesto hacer todo más técnico y bajarlo porque, pues bueno, todos llevamos un proceso y entonces quiero tomarlos de la mano, ir llevándolos poco a poco hasta llegar a la experimentación del ser. Nuevamente retomando, uno de los episodios próximos que estoy preparando es el respeto por los psicodélicos, lo que son efectos positivos, efectos contradictorios, malas prácticas y todo un tema muy muy extenso hablando también como de legalización en diferentes países, como para que estés súper bien informado de qué culturas son, de qué partes del planeta vienen, quiénes son las tribus que los rigen, con quién puedo conectar para vivir una experiencia verdadera. Ya vamos para allá. Yo sé que tengo de verdad muchos mensajes de personas que me preguntan ya sobre estos temas de plantas sagradas y de poder psicodélicos, psicotrópicos, etcétera, pero no quiero llegar a ese punto porque, como les decía, lo más importante, según desde mi experiencia y de verdad se los sugiero totalmente, primero practiquen la meditación y el control de la mente. Los 2 episodios primeros que hice, que fueron un poquito más emocionales y de racionamiento y de darte cuenta de cosas, es decir, desde un lugar más mental, es porque así se empieza la sanación con uno mismo. Antes de que utilicemos cualquier otra cosa externa a nosotros, primero hay que utilizarnos a nosotros mismos, porque nosotros somos el principio, la meta y el fin de este camino espiritual. Entonces, mientras más temprano omitamos todas estas muletillas, incluyendo los psicodélicos, y hagamos uso de nosotros mismos, vas a llegar más pronto a la expansión de la conciencia o al despertar espiritual, como todo el mundo escuchó mucho este tema y le encanta, pero pues realmente es el autodescubrimiento de mi verdadero ser. Entonces, esa es mi recomendación por el día de hoy. Este es un bonus, un episodio bonus que les regalo por estar aquí presentes y por estar interesados. Y también les agradezco su compromiso. Si tú hoy estás aquí escuchando esto es porque muy seguramente estás queriendo tomarte el compromiso total de tu espiritualidad, de esta entidad que también tenemos y llevarla a su máximo esplendor. Así que espero poder darte muchas más herramientas que te sirvan para esto y para que te vuelvas un maestro, que nos volvamos nuestros propios maestros. Así que, pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Bendigo tu camino, bendigo tu proceso y tus prácticas. Hasta la próxima. Chao.